A nivel global se está viviendo un periodo de inflación. Periodo de inflación que fuera de lo que está ocurriendo producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, fuera de eso, estábamos ya viviendo un fenómeno inflacionario por el hecho de que la economía a nivel global había registrado una aceleración de la demanda, mientras que la oferta se había quedado todavía relativamente rezagada. Una oferta rezagada, una aceleración de la demanda genera inflación. Y por eso Estados Unidos tiene una inflación de 7.5% enero, República Dominicana 8.7%, el Reino Unido 5.1%, Europa por igual 5.1%, Canadá también por encima del 5%, o sea, todos esos países, y bueno, América Latina ni decir también, casi todos 7%, 8%, incluso por encima del 8%. O sea que estamos viviendo un fenómeno inflacionario y eso implica que hay que tomar medidas. Y la medida que se toma, por lo general, es subir la tasa de interés. Por eso ya vimos cómo ha subido en la mayoría de los países de América Latina, subió acá en la República Dominicana, el Reino Unido subió su tasa de interés, Canadá subió su tasa de interés esta semana, el presidente de la Reserva Federal anunció que va a subir la tasa de interés dentro de 2 semanas. O sea que todos los países están con lo mismo, subir la tasa de interés. Ahora, ese fuego que devora el poder adquisitivo, porque eso es la inflación, es como un fuego que devora el poder adquisitivo de la población. El poder adquisitivo, los ingresos que percibe la población es devorado por esa inflación. Se reduce la capacidad de poder comprar bienes y servicios porque los precios al subir lo que hacen es deteriorar esa capacidad que tienen las papeletas de poder adquirir esa misma cantidad de bienes y servicios. Pues bien, en el caso de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, en su discurso del 27 de febrero, el discurso de rendición de cuentas, señaló que la inflación importada es el principal factor. Y tiene razón, el principal factor. Si yo tomo la inflación y veo los productos que más se han incrementado de precio, son productos que están vinculados y asociados con insumos importados o bienes finales importados. En el caso de insumos importados, el incremento de los precios del maíz, del trigo, implica inmediatamente un aumento del precio de la carne de pollo, carne de cerdo, del pan, de los huevos. Todo eso, si sube el precio del maíz, si sube el precio del trigo, inmediatamente sube y uno lo nota en los precios de los artículos de primera necesidad. Y si uno hace la descomposición, se da cuenta de que efectivamente, como dijo el presidente Abinader, es una inflación importada la que él lo explica. Ahora, el problema es que hay un elemento que está provocando que esa inflación importada aumente todavía más. Y se le puede considerar como si fuera un pirómano inflacionario. Oigan bien, es decir, un pirómano es alguien que le gusta azuzar el fuego, que lo ve crecer y le gusta eso y que se expanda el fuego. Ese fuego de la inflación que devora el poder adquisitivo de los ingresos de la población. Pues bien, y lo puse en mi blog, ustedes lo pueden encontrar en el blog esta semana, lleva por título Un pirómano inflacionario. Entonces, yo veo que el gobierno, el presidente Abinader, ha tomado medidas para enfrentarlo y tiene ese pirómano en la Dirección General de Aduanas, que es el sistema arancelario. El sistema arancelario, fíjense lo siguiente, el presidente, por una parte, está tomando medidas para enfrentar la inflación, congelando los precios de los combustibles. Esos precios de los combustibles que esta semana superaron los $115 el barril de petróleo, pues influye inmediatamente sobre la estructura de costos doméstica. Entonces el presidente está subsidiando los combustibles, está dejando de percibir recursos importantes, entre 500 y 600 millones de pesos semanales, está dejando de percibir de los impuestos lo que le puede costar 30.000 millones de pesos. El año pasado le costó 13.000 millones de pesos. A este ritmo le puede costar 30.000 millones de pesos este año de recursos que ya no va a recibir. De los 75.000 millones de pesos que hubiese recibido, 30.000 es lo que va a recibir. Entonces, ese esfuerzo que está haciendo el gobierno se lo está echando por tierra el sistema que tiene montado en aduana, que, oigan bien, es un sistema arancelario donde usted dice, bueno, yo voy a cobrarte un arancel, también te puedo cobrar un selectivo, te puedo comprar el ITEVIS, pero unos impuestos aduanales para términos generalizados. Los impuestos aduanales sobre una base que ha crecido, porque cuando usted tiene inflación importada, eso significa que la base imponible crece. Usted, al aumentar la base imponible, entonces usted cobra más impuestos. Entonces, lo que estamos viendo es que en aduana
le están cobrando a esa base que ya viene inflada, significa que viene con inflación importada, le cobro, como la base aumentó, dada la estructura impositiva de aduana, aumentan las recaudaciones y se va entonces con un costo todavía mayor, ya sea el bien final o un insumo, a la economía dominicana. Así que una parte de esta inflación que estamos viviendo, que está afectando al pueblo dominicano, se está quedando en los bolsillos de la Dirección General de Aduanas. Usted me dice, pero eso es el gobierno. Sí, y por eso el gobierno pudiera perfectamente enfrentar la situación, cambiando lo que es esta situación que se está viviendo, donde Aduana está magnificando la inflación. La está magnificando. Para que tengan una idea, yo les voy a dar datos con relación a recaudaciones. Mire, en enero de este año, las recaudaciones de aduanas por aranceles y TEBIS, que es lo que representa la mayor parte de sus ingresos, se incrementaron en casi 42%. 42% con relación al mismo mes del año 2021, superando en casi 4.700 millones de pesos el monto presupuestado. 4.700 millones de pesos significa que está en los precios que estamos pagando nosotros en la calle 4.700 millones de pesos más, que pudo habérselo ahorrado el dominicano, no haberlo pagado impuestos, y significa no haber pagado precios más altos, porque a ese precio más alto, cuando sale ahí, se le pone un margen, oigan bien, y eso significa que todavía se multiplica más, es decir, que esos 4.700 millones de pesos implica luego una situación de empeoramiento del nivel de precios que vamos a tener que pagar todos los dominicanos. Entonces, eso se puede resolver. Ese elemento de ser un pirómano inflacionario que estoy viendo de la Dirección General de Aduana, que es la que le toca administrar estos impuestos, pudiera modificarse, pudiera reducirse. ¿Cómo? Mire, es muy sencillo. Primero, que se cobren los impuestos aduanales sobre la base que existía antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí usted sabe que eran los precios normales. Antes de la pandemia usted tenía precios de los combustibles, por ejemplo, a 50, 55 dólares el barril. Entonces ahí usted dice, bueno, yo voy a cobrar a ese precio los diferentes impuestos que yo vaya a cobrar. Usted me dirá, ese no cobra. Bueno, usted va a tomar otro tipo de productos que sí esté pagando arancel y usted verifica cuál es el precio. Mira, este precio subió 20%, pues yo, en vez de ser 120, que yo voy a tener, vamos a suponer que el precio original era 100 y ahora llegó a 120, en vez de yo cobrarle impuestos sobre los 20, le voy a cobrar sobre los 20 añadido a los 100, le voy a cobrar solamente sobre 100. Y de esa forma, en vez de cobrarle sobre los 120, le voy a cobrar solamente sobre 100. Hay 20 que no me va a servir de base imponible. Usted me dirá, pero el gobierno va a recibir menos, sí, pero va a haber menos inflación, producto de eso que está sucediendo en las aduanas. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Utilizar como base imponible, en vez de los precios actuales, utilizar tanto bienes finales como bienes intermedios, insumos que se utilizan para la producción de bienes y servicios en el país. En vez de utilizar como base imponible los precios actuales inflados que vienen del exterior, que ya vienen con inflación, no. Vamos a usar los precios previos a la pandemia. ¿Por qué digo previo a la pandemia? Porque ahí los precios no tenían inflación. Esa inflación que se ha creado ahora. Entonces, vamos a utilizar esos precios. Y también los fletes. Vamos a utilizar los fletes anteriores. Si usted hace eso, presidente, yo le aseguro que le quita presión a los precios. Usted me dirá, pero voy a dejar de recaudar. Sí, pero le está quitando presión. Usted me dice, pero esto es como un subsidio generalizado y tú me has dicho que no es bueno los subsidios generalizados. Eso es correcto también, presidente. Eso es correcto. Y en el próximo segmento le voy a hablar de la importancia de la focalización. Pero en este caso en particular, una gran cantidad de los bienes que vienen por aduana lo consumen los pobres. Y dentro de la estructura completa de ingresos, como los pobres tienen la mayor parte de ese ingreso expresado en forma de consumo, si usted hace eso, va a beneficiar de una forma importante a los más pobres, aunque sea generalizado. Pero lo puede concentrar en los bienes que consumen más los pobres. Oiga bien, los bienes que consumen más los pobres, a diferencia del combustible, que lo consumen más los más ricos, hay muchos productos que vienen de aduana que usted se puede identificar y decir, aquí, utilízame la base anterior. Quizá no todo. No me va a decir, mira, yo compré un yate
utilízame la base anterior. No, si es un yate, no, porque eso usted sabe que es un rico que lo está comprando. Ah, compré unos lentes carísimos. Ah, esos lentes carísimos, déjaselo igualito porque eso es para los ricos. Ah, pero son unos lentes de otro precio. No, utilízame la base anterior. Y así se puede hacer una focalización de tal manera que en aduanas se pueda discriminar los precios de los productos que utiliza la mayor parte del pueblo, principalmente los grupos más pobres y vulnerables, y de esa forma entonces quitarle presión y ver si eliminamos esa tendencia hacia convertirse en un pirómano inflacionario por parte de la Dirección General de Aduanas. Vamos a quitarle presión a los precios, vamos a quitarle presión. Óigame, presidente, hay que buscar la manera de amortiguar los efectos sobre los precios ahora, en lo que primero la oferta crece a nivel internacional y se resuelve también el tema entre Rusia y Ucrania. Vámonos a la pausa.